biografía tuya? No, muy bien. Vamos al lío directamente. Muy bien. Arratsalde on guztioi, mila esker etortzeagatik. Oso arratsalde euritsu eta bilbotar honetan. Muchas gracias por venir a este acto en esta tarde, como les decía, tan lluviosa, tan bilbaína, del mes de noviembre, ¿no? Y precisamente hoy tenemos con nosotros la ocasión de poder dialogar y conversar con una periodista, una escritora, una mujer humanista, en definitiva, que no necesita demasiada presentación, ni ella la quiere, que es Julia Navarro. Julia Navarro, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. A mí me habría encantado decir todo lo que le ha dicho en vasco, porque yo siempre pienso que si tuviese muchos años menos y tiempo lo aprendería. Hay una musicalidad en la lengua que siempre me gusta muchísimo, aunque no entienda nada, pero a lo mejor un día os sorprendo diciendo alguna palabra. Tampoco quiero yo decir que vaya a poder hacer un discurso. Pues eso será, como se dice en euskera, será polita, será bonita. Bueno, Julia, atendiendo a... Voy a intentar hacer una conversación contigo en donde la novela, la historia y los sentimientos se van a ir dando cita, no especialmente... Vale, pero primero déjame darles las gracias por estar aquí esta tarde, haber salido esta tarde lluviosa. Yo sé que esto es Bilbao y ustedes están acostumbrados a la lluvia, pero para mí tiene muchísimo mérito, porque yo con esta lluvia no habría salido de casa. Entonces, sinceramente, se lo agradezco, se lo agradezco. Y también te quiero dar las gracias por estar aquí, poder compartir conmigo esta charla, te lo agradezco. Gracias a ti, Julia. Y quiero dar las gracias a estas bibliotecas absolutamente maravillosas, este lugar maravilloso que, bueno, considero un privilegio el poder estar hablando de un libro aquí. Sí, y en el capítulo de las gracias, desde luego, hay que agradecer a la Biblioteca de Bidebarrieta, a las autoridades, a Gonzalo de la Concejalía de Cultura y Gobernanza. Gracias al Aula de Cultura del Correo y a la editorial Plaza Janés, ¿no? También por ofrecernos este lugar. Julia, para quien nunca se hubiese acercado a tu literatura, al leer los títulos de tus obras, ¿piensas que ya le abren el apetito o ya le hacen entrar en contacto con el corazón de tu obra? Pues te voy a contar un secreto, les voy a contar un secreto. Los títulos de mis obras siempre los pongo yo, nunca la editorial, y siempre, con este no, pero con otros se han pegado unos sustos enormes, ¿no? Dispara, yo estoy muerto. Entonces yo recuerdo la reunión en la que yo estaba entregando la novela y todos un silencio, me miraban como diciendo se ha vuelto loca. O, bueno, pues otros títulos, ¿no? Tú no matarás, dime quién soy. En principio, siempre mis títulos desconciertan en mi editorial y luego lo entienden. Además, yo tengo esos tics de periodista, aunque ya no ejerzo, hace muchísimos años que no ejerzo, pero eso de que a mí me digan cómo tengo que titular, como que lo llevaría fatal. Entonces, a pesar de las caras serias, yo impertérrita. Se va a titular así, se va a titular así. Yo creo que siempre doy pistas en mis títulos, ¿no? Aunque a veces esas pistas no se descubren hasta la última página. Me voy a poner más así, porque si no, perdona, pero es que si no, solamente veo esta parte y no veo esta parte. Entonces yo creo que siempre al final, cuando el lector termina de leer, se da cuenta que el título tenía una razón de ser, que no era una cosa, no era un título caprichoso, sino que en el título había como una especie
de clave para entender lo que quiero contar. Precisamente el título de la obra que hoy nos reúne aquí, El niño que perdió la guerra, toca dos asuntos fundamentales, ¿no? Y creo que van a aparecer en nuestra conversación en distintos momentos, ¿no? La infancia y la guerra, ¿no? ¿Cómo te gustaría interpelar al lector con tu obra? ¿O cómo has pensado que podría ser interpelado el lector con tu obra? Cuando yo escribo, mi único objetivo es no dejar indiferente al lector. O sea, no pretendo que pase ni un buen ni un mal rato, simplemente no dejarle indiferente, que la historia que cuento le remueva, le interpele. De una u otra forma. De una u otra manera, ¿no? Esta es una novela en la que yo intento reflexionar sobre mis obsesiones. Es decir, están en todas mis novelas más o menos claras, pero quizá en esta más que en otras, ¿no? O las cosas que a mí me preocupan. Los totalitarismos, los regímenes totalitarios, los pintemos de azul o los pintemos de rojo. Al final hay un paralelismo en lo que hacen los dictadores y los autócratas. El problema del desarraigo, es decir, que es una constante en la historia de la humanidad a través de las migraciones, ¿no? El desarraigo y la cultura, el poder de la cultura y cómo también la cultura siempre es perseguida por todos los regímenes que no son democráticos. Cualquier manifestación cultural que los dictadores o los autócratas no controlan, inmediatamente establecen la censura, quieren acabar con ella, ¿no? Es decir, claro, una cultura, cualquier manifestación cultural que no se hace desde la libertad y que se hace al gusto de, eso ya no es cultura. Y por tanto, los dictadores siempre tienen la obsesión de imponer una censura y intentar que los creadores de cultura pues lo hagan en beneficio del dictador de turno. Sin duda. ¿Por qué este niño, Pablo, por qué pierde la guerra? Porque los niños pierden siempre las guerras de sus padres. Todos los niños no eligen las guerras. Los niños no toman esa decisión. Los niños, si sus padres pierden una batalla, pierden una guerra, ellos también la pierden. La diferencia es que ellos no lo han elegido, ellos no lo han buscado, ellos estaban allí. Pero las consecuencias de esa pérdida les va a acompañar siempre y va a marcar sus propias vidas, va a marcar sus destinos. Pablo pierde la guerra porque sus padres pierden la guerra civil y, por tanto, él pierde la guerra. Estamos, además, antes hablabas del lugar en el que nos encontramos. Es un sitio muy especial porque también perdió. Estoy mirando el techo, ¿eh? ¿Estás mirando el techo? Sí. ¿Porque quieres que cuente lo que cuento siempre que estoy aquí? Sí, es que me ha contado antes una historia que me ha parecido. Este lugar fue desde 1890 hasta 1937, con la entrada de las tropas, yo siempre digo, llamadas a sí mismas nacionales, ¿no? Como si no hubiese sido española hazaña. Pues, por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, aparte de saquear y demás el edificio, esto había sido la sede de las sociedades del sitio, digo, desde su fundación, 1890, hasta ese año 37. Y desde el octubre del 36 hasta ese expolio, funciona como hospital de sangre, ¿no? Durante la guerra. Entonces, una de las acciones que hicieron quienes después, bajo ese régimen totalitario, confiscan el edificio, es tapar con un color verdoso la pintura que había de José Echenagusía en ese techo, en el que había una alegoría de la ley luminosa, arrojando a la discordia, a los abismos, pintada de unos colores oscuros y con unos rostros muy feos. Todo lo demás no lo taparon, pero eso sí. Así que tiene algo de misterio. Igual te estoy emplazando a que escribas algo, no lo sé. Que escriba algo sobre No me emplaces porque el concejal sabe que cuando me emplazan luego voy y lo hago. Además, efectivamente, Bidebarrieta
era conocido en aquel tiempo como el Palacio de las Libertades, precisamente por ser la sede de la Sociedad del Sitio, ¿no? Una institución de ámbito liberal y que sigue existiendo, ¿no? Bueno, pues efectivamente estamos en un sitio también que perdió la guerra, ¿no? Pero me hace, no sé, me salió de dentro preguntar cuántas batallas se pierden en una guerra. ¿Cuáles son las batallas que se pierden en una guerra? La primera es decir, las consecuencias de las guerras. La primera consecuencia es la pérdida de vidas, ¿no? Es decir, y eso sí que es irreparable. Es decir, hay otras cosas que con el tiempo se pueden recuperar. Tú puedes recuperar con el tiempo la libertad, pero las vidas que se pierden, eso ya es para siempre. Por tanto, la primera batalla es la batalla de la vida de todas las personas que se quedan, que son víctimas de la violencia. Luego, depende de la guerra y el nombre de que se haga la guerra, siempre está de por medio también la batalla de la libertad. Seguro. Es decir, siempre está la batalla de la libertad y, no sé, es que se me ocurrirían tantas cosas que se pierden en un conflicto bélico, y también la esperanza y también el futuro. Se pierden muchas cosas. Si ahora miramos por todos los conflictos que hay en estos momentos en el mundo y nos imaginamos por un momento los rostros esos que vemos a través de la tele, de los informativos de la tele, estamos viendo en esos rostros de niños asustados, o en esos rostros de mujeres que intentan proteger a sus hijos, de hombres que van a combatir. Son los rostros de las pérdidas. Es que con esto mismo que dices, enlazo con una pregunta, reflexión. Al leer tu obra, me vino a la imagen, o me vino a la cabeza la idea del antihéroe. Ah, sí, a mí, yo siempre escribo de antihéroes. Es que, y te diré por qué, y luego dime si estás de acuerdo o no, ¿no? Por un lado, parece que los personajes que se enmarcan son aquellos que son siempre idealistas, no cambian de ideas, las llevan hasta último término, ¿no? Sin embargo, en esta novela tenemos dos mujeres que precisamente colocan en primer lugar la vida, ¿no? La madre de Pablo no puede asumir la salida de su hijo, ¿no? Y Ania, a través de Pablo, intenta cultivar aquello que está perdiendo, esa guerra que está perdiendo ella, ¿no? Y claro, me parece que no son personajes épicos. Sin embargo, encarnan un idealismo que merece mucho más la pena. No sé si estás de acuerdo o no, y qué dirías a esto. Bueno, voy a pensar si estoy de acuerdo o no. Vamos a ver. Vamos a ver. En mis novelas, quizá esa es una de formación profesional, los periodistas siempre contamos historias reales. Por tanto, es como si mi imaginación se bloqueara si intentara contar historias de héroes que a mí, no sé, me resultan como algo lejano, algo que no está al alcance. Yo siempre cuento historias de personajes que podríamos ser cualquiera de nosotros, en lo bueno y en lo malo. Mis personajes hacen todo tipo de cosas, buenas y malas. Sí. Entonces, siempre me interesa que los personajes de mis novelas puedan ser reales, aunque no lo sean. Y en eso tengo especial cuidado. De la misma manera que muchas veces me preguntan, oiga, ¿y sus novelas por qué no terminan bien? Y yo siempre digo, pues porque no son guiones para Hollywood. Es decir, yo intento escribir sobre lo que es la realidad, y el haber sido observadora de lo que sucede durante tantos años de ejercicio del periodismo me lleva a ser un poco escéptica y a ver las cosas con una visión no pesimista, pero tampoco engañosa, ¿no? Entonces, por eso no sé si estoy o no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno. Como decía, alguna vez que he charlado con Antonio Garrigues Walker, me decía que
la democracia es ese sistema en el que podemos convivir en el desacuerdo, ¿no? Claro. Que no es necesario, No efectivamente. es necesario estar de acuerdo. De alguna forma, tú reivindicas el amor y la creatividad en esta obra frente a las ideologías deshumanizadas o deshumanizantes. ¿Cómo empieza a deshumanizarse una ideología o cómo nace ya deshumanizada? Claro, esa es la pregunta. ¿En qué momento? Es decir, ¿ya nace deshumanizada o se va transformando según va adquiriendo tonalidades de poder? Esa es es decir, pero yo creo que hay dos grandes ideologías en el siglo XX. Por una parte el fascismo, por otra parte el comunismo, que impregnan la vida de millones de personas. Es decir, Clotilde, que es una de las protagonistas de la novela, que es la madre de Pablo, ella tiene ideales, pero los tiene bastante contenidos. Ella antepone pues, su amor de madre a su fidelidad a una causa. Anya es hija de un héroe de la revolución, su padre había sido compañero de Lenin, y yo creo que la tragedia más que de Anya es de su padre, que es el que termina viendo cómo esa revolución por la que él había luchado y había dado lo mejor de su vida termina devorando a su propia familia y termina aniquilando a su hija. A mí me parece mucho más dramático todo lo que le sucede al padre de Anya, a pesar de que ella sufre muchísimo, ¿no? Porque termina en el Gulag, termina, igual que Clotilde termina en una cárcel franquista, Anya termina en el Gulag. Las dos son perseguidas por algo que puede parecer en principio inocuo, y es su rebeldía a mutilar parte de su alma, dejando de hacer lo que quieren hacer. Una, dibujar, y la otra, componer y escribir poemas. Pero a mí la figura más trágica de todas las que aparecen en la novela me parece el abuelo, me parece el padre de Anya. Porque es alguien que realmente ha creído en algo y ha luchado por algo y ha dejado, ha sido mutilado por ese algo, y de repente ver cómo todo eso en lo que ha creído se lleva por delante a su propia hija, a mí me parece uno de los personajes más potentes y más interesantes de la novela. Pero vamos, yo lo digo porque como nadie lo ve, pues para que los que lean la novela lo sepan. Yo creo que dan como bastantes ganas, ¿no?, de coger el libro. Y claro, frente a los totalitarismos, frente al fanatismo, están los posibilistas, ¿no? ¿Por qué tienen tan mala fama a veces los posibilistas? Los heterodoxos, los sangresucias, ¿no?, de las ideas políticas. Vamos a ver, yo no creo que haya que pedirle a nadie que sea un héroe. Es decir, el ser humano tiene bastante con sobrevivir todos los días para además exigirle actos heroicos. Por tanto, yo no soy tan dura juzgando, entre otras cosas más, yo no juzgo a nadie, pero yo no sería tan dura juzgando a los que son posibilistas y que hay un momento en que dice tengo que seguir viviendo. Evidentemente mi admiración y mi respeto está en otro lado, están en los que son capaces de decir no. En los que son capaces de decir no, como dice Clotilde o como dice Anya. Pero tampoco se puede juzgar a todo aquel que lo que hace es, bueno, quiero seguir viviendo, quiero sobrevivir. Y tengo que sobrevivir en una situación sobre la que creo que no tengo poder para cambiar, porque a veces es muy difícil cambiar situaciones. A veces cambiar las consecuencias de una revolución puede tardar décadas y décadas y décadas, y pasar una vida, 2 vidas, muchas vidas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es comprensible que haya gente que no quiera dar ese paso adelante. O sea,
también es muy fácil pedirle a los demás que haga algo cuando vivimos en un régimen democrático en el que podemos decir lo que queramos, en los que podemos criticar a quien nos dé la gana. Es decir, esa superioridad moral de, ay, ¿por qué no habrían hecho? A mí me molesta mucho, ¿no? Los que no estaban allí, pero dicen lo que habría que haber hecho. Ya les quisiera yo ver. Claro, no, eso es, además es un anacronismo, ¿no? En sí mismo. Es decir, ya lo has dicho, ¿no? De alguna manera. Además de los personajes que has esbozado, ¿cogerías algún otro para que tengamos una visión? La tía Olga. ¿Eh? La tía Olga, me encanta la tía Olga, ¿no? Es esa mujer callada, esa mujer posibilista, es esa mujer que no dice nada, pero un día lo dice todo. Y dice, ojo, que yo no soy tonta, ¿eh? Que no me habéis tomado por tonta, pero yo no soy tonta y soy absolutamente consciente de lo que ha pasado, de en qué régimen estamos viviendo, de lo que significa la falta de libertad. Es decir, bueno, yo me dedico a intentar ayudaros, a haceros la vida más fácil, a que tengáis un plato de comida cuando llegáis a casa, a mediar en las discusiones familiares, pero yo no soy tonta, yo sé lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay muchas personas que a veces pensamos que su silencio esconde pues una mente simple y no nos damos cuenta que es todo lo contrario. Recuerdo que hace algunos años escuché a un personaje público responder a la pregunta sobre qué cosa diría buena de sí mismo, ¿no? Y respondió que no siempre fui cobarde. Entonces, me parece que enlaza muy bien con algunos de tus personajes, ¿no? Es decir, porque podría haber contestado que siempre digo lo que pienso, que siempre soy valiente. Y dice, no siempre fui cobarde, ¿no? De alguna manera es aceptar la naturaleza humana también, ¿no? Antes hemos hablado efectivamente de la cultura y cómo se contrapone a la barbarie. Sabemos cómo sucumbe a la barbarie, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que lo primero que hacen los dictadores y los autócratas es instaurar la censura. Es decir, ellos son los principales enemigos de cualquier manifestación cultural que no puedan controlar. Y si alguien controla la cultura, eso ya no es cultura, porque ya no hay posibilidad, no se puede crear si no es en libertad. Y es una de las primeras decisiones que siempre toman los regímenes autocráticos o dictatoriales. Y cuando digo dictatoriales y autocráticos, me da lo mismo de qué color los pintemos. Por supuesto. Es decir, los pintes de azul o los pintes de rojo son iguales. Y las actuaciones de los autócratas y de los dictadores vestidos de rojo, vestidos de azul, son iguales. Lo primero que hacen es cercenar la libertad de todos los ciudadanos. Eso no tiene duda, desde luego. Y precisamente, además de que la cultura sucumbe, ¿no? Sin embargo, también ayuda a sobrevivir. A sobrevivir, a sobrellevar, ¿no? Cuando yo estaba hace años, ¿no? Yo creo que yo este libro he tardado toda la vida en poder escribirlo, porque aquí están pues todas las preocupaciones que yo he ido acumulando a lo largo de mi vida, pero también muchas de las lecturas. A mí me apasiona la literatura rusa de finales del XIX, principios del XX, y cuando yo descubrí, hace muchos años, leyendo a Anna Akhmatova, primero me produjo una sacudida sus poemas y luego una sacudida aún mayor su biografía. Yo quise saber quién hay detrás de esta mujer que ha sido capaz de escribir estos poemas, y me encontré en la biografía del sufrimiento de alguien que había apoyado la revolución, que era hija de esa revolución y que terminó siendo víctima de esa revolución, ¿no? Y hay una escena que yo cuento en el libro al principio y que es real. Es cuando ella está haciendo cola delante de la puerta de la cárcel de Leningrado, donde está detenido su hijo. Es una cola de mujeres que llevan pues lo que pueden a sus familiares, a sus hijos, a sus maridos, a sus padres.
y hay una mujer que la reconoce a Akhmatova y se acerca a ella y la dice, solamente le hace una pregunta, ¿usted puede contar esto? Entonces Akhmatova se calla, la mira, lo piensa durante unos segundos y dice, sí, puedo. A mí aquello me produjo realmente una sacudida y yo creo que sin haberla leído a ella y sobre todo sin haber adquirido mayor conciencia de lo que significa los intentos de sofocar cualquier intento de libertad y de libertad de creación, yo creo que ese sí puedo a mí me hizo poner en marcha la maquinaria de la reflexión hasta que un día terminé escribiendo esta novela. Yo quería preguntarte precisamente por qué habías manifestado que esta novela te había costado toda la vida. Pero pues me ayudas mucho porque nuestro tiempo es limitado y... Claro, porque yo cuando leí por primera vez Akhmatova es hace muchísimos años. Entonces leerla dejó un germen en mí, ¿no? Como eso me llevó a buscar posteriormente biografías de intelectuales que habían estado en el Gulag, pero también de personas que habían aquí sufrido las cárceles franquistas. Claro. Y claro, tomar contacto con esas biografías, con esas lecturas, todo eso va anidando, te va dejando un pozo hasta que un día todo eso se convierte en una historia y en este caso se convierte en el niño que perdió la guerra. Mira, te hago una pregunta al hilo de lo que estás diciendo y no la tenía pensada, pero ¿tú crees que de alguna manera la distancia en el tiempo de sucesos, de hechos, de situaciones dramáticas nos hace perder el sentido de lo crudas que fueron y de ahí a, entre comillas, reivindicarlas a veces por los extremistas de hoy en día? Vamos a ver, es evidente que el dolor que puede sentir alguien que ha vivido una situación de guerra, de violencia, de lo que sea, ese dolor de esa persona que lo ha vivido de cerca o ese dolor que va a impregnar a sus hijos y a sus nietos, se va a ir diluyendo con el paso del tiempo, porque además sería, si no, insoportable vivir claro. en un dolor permanente. Entonces, claro, pasarán las generaciones que verán aquello que sucedió con otros ojos, no estarán implicados emocionalmente ni personalmente. Y además, bueno, es que imagínate, yo entiendo que los que participaron en la guerra del 14, pues hoy sus tataranietos pues lo verán como una página de la historia en la que alguien les ha contado, tuviste un tatarabuelo que estuvo allí, pero como no lo conoce, no lo ha visto y bueno, pues lo sentirá mucho por lo que le pasó, pero no puede sentir el dolor que puede sentir alguien que le hablen, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, ¿no? Porque ha podido conocer a su abuelo o a un tío, es decir, eso es más reciente y por tanto toda esa carga emocional se puede tener en el presente, pero se irá diluyendo en el futuro. ¿Eso significa que se le vaya restando importancia a los sucesos? No. Lo que sí yo reivindico es que la historia debe de estar en manos de los historiadores y nunca de los políticos, porque los políticos de uno u otro signo te cuentan una historia de parte. Entonces, yo creo que la historia tiene que estar en manos de los historiadores. Yo tengo mi propia historia, yo tengo mi propia memoria familiar de lo que significó en mi familia la guerra civil, que puede ser radicalmente distinta a la que tengas tú o la que tengan otras personas. Por tanto, nosotros podemos escribir una historia de parte con nuestro dolor, pero el historiador tiene que coger todas nuestras historias para escribir una historia que nos haga comprender a todo lo que sucedió. No te creas que los historiadores también somos un club de lo más interesante, por decirlo suavemente a veces. Bueno, pero
yo creo que hay también los periodistas, aunque yo ya no ejerza, somos un club de lo más interesante, pero cuando intentas contar lo que sucede, intentas contar lo que sucede. Entonces, yo quiero creer que vosotros intentáis, además, con las herramientas que hay que utilizar, contar lo que sucede. ¿Tú piensas que la historia se repite o que es el ser humano el que confía una y otra vez en viejas fórmulas que no funcionan? Yo creo que la historia hay que conocerla, lo que no es una garantía de que no se repita. O sea, a mí cuando se dice, hay que conocer la historia para no repetirla, me encantaría que eso fuera así, pero yo nunca me lo he creído. Yo creo que desgraciadamente se repite. O sea, la historia se repite porque es parte de la condición humana. El ser humano está lleno de pasiones positivas y negativas. Y esas pasiones son las que nos llevan a determinadas actuaciones a lo largo de la historia. Pero me parece importante que conozcamos la historia porque creo que para saber quiénes somos y por qué vivimos la realidad que vivimos, tenemos que saber de dónde venimos. Y sobre todo para intentar construir un futuro. Y tenemos que hacerlo a partir de donde venimos. Así que yo reivindico continuamente el conocimiento de la historia y el estudio de la historia y aprovecho todos los foros para decir que yo suspendería a todos los ministros de Educación que hemos tenido. Lo he leído. No sé si esta misma mañana. Pero voy a decirte por qué. Porque me parece, yo creo que un par de meses, leí, se publicó en los medios de comunicación una encuesta con chicos jóvenes, adolescentes, en que les preguntaban no sé, qué régimen les gustaría vivir, y muchos de ellos dijeron que no les importaría vivir en un régimen con un líder fuerte, autoritario. Entonces, a mí aquello me sobrecogió. Yo dije, pero ¿cómo es posible que estos niños digan esto? Claro, reflexionando dices, porque no saben historia, porque nadie se lo ha explicado. Y la historia que les llega son historias de partes. Con lo cual, yo creo que todos los ministros de Educación han ido como saqueando los currículos escolares saqueando en el sentido de la filosofía, pues la convertimos en una María. Y si alguien la quiere estudiar en un curso, que la estudie. La historia, pues la empezamos a contar a partir, no sé, del siglo XIX y de la parte que a mí me gusta. El arte, la historia del arte, pues eso es como de señoritos. Claro, o sea, todas la literatura, o sea, todas aquellas herramientas que son las asignaturas de humanidades, que son las que nos permiten y van a permitir, o deberían de permitir a nuestros hijos, si es que las pudieran estudiar, tener un pensamiento crítico y tener un pensamiento propio. Como esas herramientas se las hemos quitado, pues entonces pueden decir la barbaridad tan grande de a mí no me importaría vivir en un régimen autoritario. Es muy peligroso lo que está pasando. Y yo hago responsables a todos los ministros de Educación y a todos los consejeros, lo siento, concejal, pero a todos los consejeros de Educación que hay en este país. O sea, es decir, porque algo podrían decir y hacer. Entonces, eso soy absolutamente crítica. Hace muchos años, mi hijo iba a un colegio absolutamente laico de Josefina Aldecoa. Ustedes conocerán o habrán oído hablar. Pues Josefina, que además yo soy amiga de su hija Susana, y para mí Josefina siempre ha sido un referente, no solamente en la enseñanza, sino un referente de vida. Y cuando mi hijo era pequeño, que yo también le llevaba a ese colegio, el colegio de Josefina se estudiaba historia de las religiones. Y un día le dije, oye, Josefina, pero este es un colegio laico, pero ¿por qué aquí les das historia de las religiones? Y entonces me dijo una cosa que en ese momento me hizo mucha gracia, pero luego pensé digo, bueno, es que tiene toda razón. Y me dijo, pues porque no podrán visitar nunca un museo y entender lo que están viendo si no estudian historia de las religiones. Verán a un San Sebastián y pensarán, este señor lleno de flechas por todas partes, le han atacado los indios.
Y entonces, aquella respuesta de Josefina, o sea, en un principio me pareció una butad, pero luego pensé, es que tiene toda la razón. Si yo ahora llevo a mi hijo al Prado y le enseño, pues no sé, un San Sebastián pintado por Veronese o por quien sea, entonces dirá, ¿y a este señor qué ha hecho? O sea, ¿por quién le ha disparado? Entonces, ella me dice la explicación, no se puede ser una persona que tenga una mínima cultura, no se puede visitar un museo, y sobre todo un museo en Occidente, si no sabes lo que estás viendo. Y no puedes saber lo que estás viendo si no estudias historia de las religiones. Entonces, ese vaciamiento de las humanidades del sistema educativo a mí me parece que es una tragedia. Vuelvo a tu novela y a tus novelas. Tú te revelas cuando te dicen que haces novela histórica, ¿verdad? Es que yo no hago novela histórica. Venga, explícanos por qué Pero tú no vamos haces a novela ver. histórica. Tú que eres historiador, sabes que hace falta un cierto periodo de tiempo para que la novela sea histórica. Yo hago novelas de personajes, o sea, yo cuento historias. Lo que pasa es que todos somos hijos del tiempo en que nos toca nacer. Entonces, yo lo que cuido es el escenario donde se van a mover mis personajes, porque no tiene ningún sentido lo que hacemos hoy con lo que hacía el hombre de 1940. Es que no tiene nada que ver. O sea, todos los paradigmas han cambiado, decir, con lo cual yo no puedo hacer que un personaje, si yo quiero hablar de la Revolución Rusa, hable y tenga los parámetros de conducta que tendría un hombre del siglo XXI, porque es imposible. Entonces yo lo que procuro es cuidar el escenario donde se van a mover mis personajes para contar historias de ellos, pero que naturalmente la historia de esos personajes está determinada por el mundo, el momento en el que les toca vivir. Pero esto que digo siempre no me hacen ni caso. O sea, es absolutamente inútil. Pero bueno, yo creo... Y luego también hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo creo que todos los que estamos en esta sala somos del siglo XX. Puede que haya alguien jovencísimo que tenga 24 años o 15, pero la mayoría hemos nacido el siglo pasado. Pero todo el mundo me habla del siglo pasado como si fuera el mío, pero no el de ellos. Y yo digo, pero bueno, entonces, es verdad, o sea, les hace, uy, usted habla de... Digo, sí, claro, pero esa época usted también la conoce, ¿eh? Pero claro. bueno. Claro, los padres de Pablo envían a su hijo a la Unión Soviética, pero lógicamente lo que pasa ahí, en las tripas de la Unión Soviética, no lo conocen, ¿no? Entonces... no lo conocen. Entonces, además lo mandan, es decir, yo entiendo la decisión que toman muchas familias. Aquí en el País Vasco muchas familias también enviaron a sus hijos a Francia y a otros países con la intención de que sus hijos no sufrieran los estragos y los rigores de la guerra. Yo eso lo entiendo. Como madre lo entiendo perfectamente. Claro, de Francia podían volver. El problema es que de la Unión Soviética, habiendo ganado Franco, no podían volver. Y esa fue la tragedia. Yo hace muchos años conocí, iba a decir a un niño, pero no era un niño ya, era un señor muy mayor, que había sido un niño de la guerra, uno de los niños que mandaron a la Unión Soviética, y yo me acuerdo que yo le pregunté cuáles habían sido los momentos más difíciles o que él recordaba con especial pesar. Me decía, 2 momentos. El día que mis padres me dijeron que me iba a ir y el día que ya estando viviendo allí me dijeron que no podía volver. No se lo dijeron sus padres, sino la organización con la que estaba. Es decir, el momento en el que separarte de tus padres es difícil, pero tienes la esperanza de voy a regresar. Pero el momento en que te dicen no puedes regresar, y él me lo contaba todavía pues intentando contener las lágrimas, porque recordaba ese momento que debe ser un momento absolutamente dramático. Y bueno,
debió ser un momento dramático para los niños que estaban allí, pero también para las familias que habían enviado a sus hijos pensando que iban a volver y de repente se encontraron que no podían volver. A mí me parece una tragedia. Vamos, yo en ese sentido entiendo lo que hace Clotilde, no porque yo haya creado a Clotilde, porque yo creo que también habría enloquecido y me habría muerto si a mi hijo se lo llevan y de repente no puede volver. Los horarios tienen mucho también de totalitario. No me digas. Pero ¿Nos van a echar? No, no. Ah, bueno. Bueno, si quieren, a ver, que hagan la prueba, a ver. No, pero sí me gustaría hacerte yo una última pregunta para dar la palabra al público. Si de alguna forma, si le hiciésemos un sitio en nuestra memoria familiar, histórica, a la propia historia, si le hiciéramos un sitio a los ojos de los niños, cómo ven la realidad, ¿no? Si habría una esperanza para que, a pesar de infantilizarnos un poco, desde luego no nos destruyéramos tanto. Eso es para nota, ¿eh? Pero ahora tienes que sacar tú contestando. Ya, pero es que claro, menuda pregunta. Menuda pregunta. ¿Merece la pena infantilizarse? Depende. En algunos momentos sí. En algunos momentos, ¿por qué no? Pero yo creo que sobre todo lo que merece la pena es que nuestros niños tengan los instrumentos para conformar un pensamiento propio e infantilizarse cuando les dé la gana y entender lo que sucede con esos instrumentos. Todavía ni te despido ni te lo agradezco del todo porque quiero dar la palabra al público. Por aquí tenemos una pregunta, por aquí delante, por allí también. El señor por aquí. Ha sido el primero que ha levantado, que yo haya visto. Si pueden, en cuanto a las preguntas, si pueden ser lo más concretas, directas posibles, por favor. Y fáciles. Muchas gracias por dejarme intervenir y mi enhorabuena por este todavía no lo he leído, pero por muchos de los anteriores. Me parece que ha planteado un panorama muy desolador entre el secuestro de las humanidades que todos percibimos, los del siglo pasado por lo menos, y el fracaso de las ideologías rojas o azules. ¿Le parece que una buena forma de supervivencia es el escepticismo y acaso incluso un poco de cinismo? Claro, yo no soy nada escéptica porque soy muy peleona. Entonces, no, yo, y también soy bastante inconformista, entonces entiendo que el escepticismo es una forma para poder sobrevivir y sobre todo sobrellevar lo que uno ve a su alrededor y que a veces hay que refugiarse en el escepticismo para no dejarse llevar por la desesperación. Pero yo me quedo con la frase de Ana Akhmatova, ¿no? Es decir, cuando la preguntan eso de ¿usted puede contar esto? Pues sí puedo. Prefiero militar en eso, lo que no significa que yo no caiga muchas veces también un poco en una cierta rabia que me lleve a ser escéptica y a decir, pues mira, ya no sé si puedo o no puedo, pero ahí se quedan. Pero bueno, inmediatamente reacciono y digo, pues vamos a intentarlo. Lo que no significa que se pueda. Nada. Creo que era aquella señora. He leído varios de sus libros, pero en particular me impresionó mucho Dispara que ya estoy muerto. Y la verdad que es un privilegio estar hoy aquí para preguntarle qué opina de la situación que estamos viviendo ahora en Gaza, porque muchas veces que veo me acuerdo de qué pensará usted y hoy tengo la ocasión de preguntarlo, así que gracias. Pues mire, le voy a decir lo que pienso. Pienso que es absolutamente necesario que haya dos estados. Pienso que es absolutamente necesario que apoyemos
e intentemos. A mí cuando me preguntan, ¿usted es pro-judía o pro-palestina? Yo digo, soy pro-judía y pro-palestina, porque seguir polarizando lo que sucede allí no conduce a ninguna parte. Y desde fuera tendríamos que hacer el esfuerzo de ayudarles, no a que sean amigos, pero sí a entender que tienen que vivir juntos y que tienen que compartir ese pequeño pedazo de tierra. Entonces, yo nunca voy a echar leña al fuego porque ya lo hacen solitos. Ya lo hacen solitos, o sea, no necesitan que nadie sople la vela porque ya lo hacen ellos. A mí me parece terrible lo que está pasando, pero me parece terrible lo que pasó el 7 de octubre y me parece terrible la respuesta brutal a lo que pasó el 7 de octubre. Y como siempre, los niños, esos niños que no han elegido nada de lo que está sucediendo y que cada vez que se asoman a la pantalla en la televisión ves esos rostros absolutamente de desconcierto, de dolor, de miedo. De nuevo los niños que están viviendo las consecuencias de las decisiones de sus padres, las consecuencias de las decisiones de otros y que nadie a ellos les ha preguntado ni qué quieren, ni no sé, decir. Pero yo cuando veo lo que está pasando ahora, lo que no voy a hacer nunca, nunca, nunca es echar más leña al fuego. Yo he viajado por Oriente Medio, tengo amigos allí, gente en uno y otro lado a la que quiero y a la que pienso seguir queriendo, aunque ellos no se quieran. Entonces, yo lo que quiero es que se quieran. Entonces, si digo, no, estoy contigo y estoy contra ti, pues ya algo estoy haciendo mal. A mí me interesan mucho esos movimientos pacifistas que hay en la zona. Hay un lugar en Cisjordania, un pueblo que no sé si ahora seguirá existiendo o no, en el que hace unos años un grupo de familias palestinas y un grupo de familias judías decidieron que iban a vivir juntos. Hicieron una escuela, llevaban a sus hijos juntos, los niños aprendían árabe, los niños aprendían hebreo y en un equilibrio sin duda difícil y seguro, sin duda todos tuvieron que hacer un esfuerzo enorme. Me refiero a los mayores porque seguro que para los pequeños pues fue mucho más fácil. Demostraron que sí se puede vivir, que sí pueden vivir juntos. Entonces yo prefiero estar ahí, estar en los que hacen esas cosas que en los que se dedican a matarse. Prefiero estar con ellos, con todo aquel que es capaz de encender una luz a la esperanza y con los hechos demostrar que sí se puede. Es difícil, muchísimo. ¿Se antoja una tarea casi imposible? Sí. ¿La comunidad internacional podría hacer mucho más? Desde luego. Pero luego tú ves lo que está pasando en Gaza y tienes que pensar que nada de lo que pasa allí es casualidad. Tienes que pensar qué pasa con Irán, tienes que pensar que Arabia Saudita iba a reconocer Israel porque a Estados Unidos le convenía. O sea, tienes que pensar en todo lo que son decisiones políticas que no tienen nada que ver con la gente que está allí y que está pagando las consecuencias de decisiones geoestratégicas de otros estados y de sus propios gobernantes y que no tiene nada que ver con ellos. Ellos son las víctimas, ellos ponen la sangre, pero otros deciden que lo que sucede suceda. Porque nada de lo que sucede es porque sí. O sea, el gran juego de la gran política, de la geoestrategia, está detrás. Lo que está pasando en Gaza tiene muchos responsables, muchos. No solamente los que están allí, sino otros que están en otros lugares del mundo. Que son los que de verdad han creado toda esta catástrofe humanitaria que se está padeciendo. Aquí. Perdón, por ahí. Perdone. Sí, ya que estabas aquí. Bien. Volviendo un poco a las pérdidas que comentabas en tiempos de guerra, que señalabas como segundo efecto la pérdida de la libertad, ¿no parece
que en tiempos de paz también hay pérdidas de libertad, en este caso bajo la bandera de los nacionalismos, que acaban volviendo un tipo de dictadura, como señalabas. Por ejemplo, en el País Vasco, que se podría particularizar en Bilbao, se materializan en la imposición del euskera como una vía de comunicación. Hoy, por ejemplo, si vas al patio interior de la Alhóndiga y ves que hay una actividad anunciada en varios carteles que repetidamente rodean un recinto de mesas y escenario, con un texto que está únicamente en euskera, y lo cual me parece claramente excluyente a una mayoría social que no lo entiende. ¿No parece que una sociedad que se vanagloria de ser inclusiva en la comunicación, instrumentada en la lengua, es tan escandalosamente excluyente? Con el silencio de la queja de una amplia parte de la sociedad. En la vía de tu comentario sobre el suspenso a tantos concejales y consejeros y políticos, más hiriente los relacionados con la educación y la cultura, que impongan el uso del euskera en la educación, en los carteles e información y en los actos culturales? Bueno, yo le voy a decir, a mí me parece que tenemos la suerte de vivir en un país que tiene varias lenguas y el euskera es una de ellas. Si yo viviera en el País Vasco, intentaría aprenderla, intentaría poder comunicarme con los que, además de esa lengua común, que es el español, hablan otra lengua que también es española, que es el euskera. Por tanto, yo creo que la responsabilidad de la guerra de las lenguas es de los políticos, no de las personas que hablan una u otra. La lengua está para comunicarse y yo creo que todos los ciudadanos deben de tener la posibilidad de comunicarse en su lengua y en la lengua, su lengua materna. Y eso no significa estar en contra de la otra. Yo estoy en contra de esta guerra de las lenguas que han provocado, que han desatado la clase política durante tantas y tantas décadas, no ahora, sino también antes. Pero a mí me parece una riqueza enorme, un país donde, es decir, en Suiza hay ciudadanos que hablan italiano, otros que hablan alemán, otros que hablan francés, y bueno, pueden vivir todos juntos sin que pase nada. Porque no podemos vivir nosotros respetando ambas lenguas. Porque no podemos hablar ambas lenguas. El euskera, puesto que estamos en el País Vasco, el catalán cuando estamos en Cataluña, el gallego. Es decir, a mí me parece de una riqueza enorme y que son otros los que quieren enfrentar las lenguas. O sea, yo lo que me niego es en querer participar en una guerra de lenguas. Y yo le insisto, yo si viviera aquí, si tuviese que vivir aquí o me hubiese tenido que venir a trabajar, no renunciaría a seguir hablando español y no renunciaría a querer educar a mi hijo en español, pero me encantaría que él también aprendiera euskera para poder relacionarse con otras personas que lo hablan. Las lenguas son un vehículo de comunicación, no de incomunicación, y son otros los que hacen en esa guerra de lenguas los que provocan la incomunicación, queriendo imponer determinadas maneras de hablar. Yo creo que todo tendría que estar en las dos lenguas, es decir, en español y en euskera. Y porque no entiendo, es decir, yo no soy enemiga del euskera. Y no me gustaría que mi lengua, que es el español, es mi lengua materna, pues nadie fuera enemiga del español. Las lenguas no están enfrentadas ni enfadadas entre sí. Son otros los que toman esa decisión de la misma... Hombre, yo tengo que confesar que cuando vengo al País Vasco y escucho hablar en euskera no me entero de nada.
cuando voy a Cataluña sí intento hacer ese esfuerzo porque al ser una lengua que tiene una raíz latina, pues es más fácil comprenderla, ¿no? Entonces a mí cuando me dicen, ¿le importa que le hable en catalán? Pues no, a mí no me importa nada. Cuando no le entienda se lo voy a decir, porque si tú hablas español y yo también, y hay un momento, a veces cuando voy a hacer entrevistas a medios que son, que todo lo hacen en catalán, yo digo, a mí me podéis hacer las preguntas en catalán, yo voy a responder en español y cuando no se entienda también os lo voy a decir, porque antes me callaba, ¿no? Y antes yo decía, pues a lo mejor me están preguntando esto, porque como no lo sé, y a veces veía la cara de estupor que ponían ante mis respuestas. Pero claro, al final decidí, mira, yo tengo soy nacional libre, tengo que poder expresarme libremente, entonces voy a decir la verdad. Yo voy a intentar responderte porque creo que entiendo el grueso de lo que me estás diciendo. Pero si ves que no te he entendido, pues dímelo. Y dímelo en mi idioma, que tú también lo hablas, y yo entonces ya te respondo. Es decir, pero yo no vivo y me niego a participar en las guerras de las lenguas. Para mí todas son lenguas españolas, todas son lenguas importantes y todas son lenguas para comunicarnos. Y ojalá todos pudiéramos comunicarnos en estas lenguas indistintamente, dependiendo del momento y de con quién estás hablando. Perdone, porque tengo en la parte de atrás varias manos pedidas, perdóneme. Creo que había una intervención por allí, sí. Y además, como no veo a Nieves, no sé cómo estoy de tiempo. Yo quería comentar que ayer mismo estuve aquí y se llevó a cabo una conferencia en la que los dos ponentes, Zubiñe Zulaika y José Antonio Aranda, eran euskaldunes. El moderador era euskaldun. La conferencia y la charla se llevó a cabo en castellano. Entonces, yo no veo dónde está esa exclusión. Yo lo acepté porque controlo, porque domino las dos lenguas, pero tampoco me hubiera sentido mal porque hubiera sido en euskera, pero lo comprendí. Lo que no entiendo es ciertas posturas. Eskerrik asko. Pues pues no estamos tan lejos, ¿no? Lo que usted dice, lo que yo digo. Yo si hubiese venido a esa conferencia, hubiese sido en euskera, no la hubiese podido seguir. Entonces, a mí siempre me parece, yo creo que la lengua es un vehículo de comunicación y que siempre uno tiene que buscar lo que es más práctico para que todos podamos entender. Si estamos en un lugar donde todo el mundo habla castellano y hay menos que hablan euskera, pues lo normal que sea en castellano. Pues si todos hablan en euskera y solamente hay una minoría que habla castellano, pues que la conferencia sea en euskera. Es que, de verdad, yo me niego a participar en las guerras de las lenguas. Yo no soy enemiga de ninguna lengua. Me duele cuando se publica de vez en cuando que se van lenguas que eran minoritarias en distintas partes del mundo se van perdiendo. Me parece que es una pérdida para todos, que es una pérdida para toda la humanidad. Todos los vehículos de comunicación, y la lengua es el principal vehículo de comunicación, debemos mimarlos, debemos cuidarlos. Es decir, no puede ser, pues no hablo español porque yo solamente quiero hablar euskera. Pues usted es tonto. Como el que solamente quiere hablar euskera o solamente quiere hablar español. Pues yo estoy aquí y que hablen, o me hablen español, no contesto. Ya me gustaría a mí haber hecho un speak al principio también en euskera, para que me hubiesen entendido. Pero no lo he hecho, me lo podría haber preparado, porque me hubiese parecido como una impostura, porque es evidente que yo no lo hablo, ¿no? Y me podría haber preparado 2 o 3 frases. A la siguiente sí. A la siguiente sí, pero bueno, yo pienso que las comunidades bilingües tienen muchísima suerte. Pero muchísima suerte. Y ojalá en todo el sistema educativo español, en todas partes, en todas las comunidades, nos dieran unas nociones. Y a mí me gustaría
no sé, que cuando los niños estudien literatura también le hablen de la literatura en euskera o de la literatura en gallego, que eso sí se conoce más, ¿no? Literatura en gallego, pues Rosalía de Castro o tal, o la literatura catalana, pero yo creo que en los libros de todos los escolares de toda España también tendrían que haber referencias a la literatura en euskera. Me parece importantísimo y fundamental porque es una riqueza de todos, no de unos pocos. Lo que no hay que dejar es que una lengua sea secuestrada por una minoría. Si la hacemos nuestra, será de todos. Muy bien. La señora levanta la mano muchas veces. Pero perdónenme porque creo que el acto debemos despedirlo ya, ¿verdad? Pero despedimos con ella. Déjala hablar. ¿Tiene una pregunta muy breve, muy corta, muy concisa? Por favor, si puede ser. Lo va a intentar. Bueno, usted hágala y ya está. Hágalo. Le traen. Claro. Bueno, yo quiero decir que hablo las 3 lenguas vernáculas que existen en este país. Euskera dakit irakurle nitxelako, falo galego, maipai galego será, ananruono catalán porque yo me he criado en Cataluña. Pero cuando estuve en China con mi hija, que es una de ellas, que es investigadora en la Universidad de Estocolmo, fue a un congreso científico y me llevó, cuando llegamos allí, iba a un congreso y tenías que... Bueno, cuando llegamos allí y se presentó el congreso, les dieron un catálogo para que las familias que iban o los que iban acompañando, pues organizarles visitas y esto. Entonces, había una visita que tenía cláusulas. Tenías que disponer de 2 horas para estar en clase con los niños y con los alumnos. ¿Y sabe con qué sorpresa me encontré? ¿En qué idioma creen que educan a los niños chinos el Partido Comunista Chino, que es el único que manda en chino? En China. Pues no en chino tiene que venir sabido de casa, en inglés, toda la enseñanza. ¿Por qué? Porque el inglés es la lengua de la economía global. ¿Tenemos que dejarlo aquí, si no es problema? Pero puedo hablar yo, que hablo las 3 lenguas vernáculas. Pues parece muy bien. Es que el inglés es verdad que es la lengua franca del siglo XXI y Bien. Claro que hay que hablar inglés. Antes de despedir el acto, por favor, lo despedimos en este momento. Queremos dar las gracias de nuevo a Bidebarrieta, a Plaza Janés, al Ola de Cultura del Correo. Gracias, Julia, Gracias por a esta ti. conversación. Gracias a ti. Y ahora, Gracias a todos ustedes. ¿Los pitidos son en contra o a favor? ¿Los pitidos son en contra o a favor? pues, no sé cómo interpretar esos. Julia creo que estará fuera atendiéndoles junto a sus obras. Y muchísimas gracias de verdad a todos por esta tarde. Muchas gracias a ti.